Esta charla trata sobre el seguimiento de la productividad forrajera, balance forrajero y riesgo ganadero. Como mostró José en la charla anterior, el pasto es el recurso forrajero más barato, y si uno asume que en un sistema pastoril usa mayoritariamente pasto como fuente de alimento, pueden surgir muchas preguntas, algunas de ellas muy importantes: ¿cuántos animales puedo tener en el campo? ¿Cuánto suplemento necesitaré comprar? ¿Cuál es el riesgo de un déficit de forraje? ¿Cuánta carne o leche voy a producir por año? Y eso se contesta básicamente a través de establecer un balance entre la productividad forrajera, lo que se produce en el campo y lo que pueden consumir el ganado, y el consumo. Entonces, la pregunta central de esta charla es ¿cuánto forraje produce un campo? ¿Cómo hago para medir ese forraje producido? Y ese forraje producido es la tasa o productividad forrajera. La tasa es una medida de la cantidad de forraje que se produce, una medida de flujo, son kilos por hectárea por día, por ejemplo, o kilos por hectárea por año. Sirve para hacer un presupuesto forrajero, para evaluar la campaña ganadera, para analizar costos. La tasa o productividad forrajera no es la cantidad de forraje disponible, stock o disponibilidad. También muy útil para decisiones tan centrales como la asignación diaria, tal como mostraba José también en la charla anterior. Lo que les voy a hablar en toda la charla es sobre la tasa como una medida de cantidad de forraje producido y no sobre la disponibilidad. Y la tasa varía mucho entre campos y entre regiones. Acá tenemos la producción de pasto en gramos por metro cuadrado, multiplicado por 10 serían kilos por hectárea, entre 0 y 8.000 kilos por hectárea, en un gradiente de precipitación en Estados Unidos que va desde los 300 milímetros hasta los 1300, y ven que la cantidad de pasto que se produce es muy distinta, cambia hasta 7 veces en todo ese gradiente de precipitación. Dentro de un campo también cambia mucho la tasa. Esto es una imagen de fondo de alta resolución en un campo ganadero en el sudoeste bonaerense, con áreas en rojo que son cultivables con agricultura, por ejemplo, acá hay trigo, y inmediatamente muy cerquita de esas áreas agrícolas hay bajos no cultivables que tienen una productividad muy diferente. Entonces, la tasa varía mucho dentro de un campo, tanto como varía a veces la tasa entre regiones. También varía mucho entre años dentro de un mismo campo. Acá tenemos de vuelta los kilos por hectárea por año en un pastizal que se ha medido durante muchos años, desde casi 50 años de mediciones, algo inédito, por eso lo muestro, no necesariamente porque sea parecido a los que tenemos en la zona templada de Argentina. Acá tenemos unos 1.400 kilos por hectárea por año en algunos años y 600 kilos por hectárea por año en otros años. La tasa varía mucho entre años. Y también varía mucho entre meses dentro de un mismo potrero. Esto es quizás lo que más conocemos y más incorporado tenemos. La tasa en kilos por hectárea por día, entre 10 y 30 kilos, varía desde 25 kilos en enero hasta menos de 5 kilos en pleno invierno. Entonces, como resumen, la tasa o productividad forrajera es una variable clave en los sistemas pastoriles, varía mucho entre regiones, campos, potreros, y para un mismo potrero varía entre meses y entre años. La mala noticia, además de que varía mucho, es que es difícil de medir. Y en esta charla, entonces, lo que les voy a presentar es cómo medimos tradicionalmente la tasa o productividad forrajera, cómo podemos medir la tasa con mayor precisión de otra manera, y para qué medir la tasa de productividad. Algunos ejemplos tomados de nuestra experiencia, que no es necesariamente con tambos,
como la mayoría de ustedes, como el sistema en el que ustedes trabajan la mayoría, pero tenemos la experiencia hecha en sistemas de carne, pero igual vale los ejemplos porque finalmente lo que estamos mostrando es la tasa de productividad forrajera y después cómo transformar eso en carne o leche tiene que ver con qué hacemos con esa medición. ¿Cómo medimos tradicionalmente la tasa de productividad? Bueno, básicamente dejamos que pase el tiempo entre un momento en el que estimamos la disponibilidad dada en un momento y después de un periodo dado estimamos la disponibilidad en otro momento. Entonces la diferencia entre lo que hay en el tiempo 1 menos lo que ocurrió en el tiempo 0 es una estimación de la tasa. Es decir, que usamos dos medidas de disponibilidad y tenemos que usar jaulas para que los animales que están en bajo pastoreo no consuman lo producido. Entonces, si pensamos en un sistema marcado con tres componentes, el forraje, el material muerto y la brosa o montillo presente en los potreros, la productividad es la tasa a la que se acumula más forraje en esta caja. Y la desaparición de ese forraje producido puede ser porque se neció y se murió, y entonces pasa a formar parte del material muerto, o porque fue consumido por los animales. Ese material muerto, a su vez, cae al suelo y forma parte de la brosa o mantillo que se descompone. Este es el sistema pastoril más sencillo, ¿no? Resulta que la productividad puede asimilarse, o este sistema puede asimilarse a un conjunto de 3 tanques de agua, en el que tenemos un tanque 1 o el forraje verde, un tanque 2 o el material muerto y un tanque 3 o la brosa. Y lo que queremos medir es cuánta agua ingresa a ese primer tanque. Lo que tenemos que asumir es que el consumo es mínimo o cero, entonces tenemos que poner jaulas, y que la selescencia también es mínima o cero y tenemos que ir suficientemente seguido para que el pasto no se nezca. Para estimar entonces cuánta agua entró al tanque o cuánto pasto se produjo en nuestro ejemplo, lo que tenemos que hacer es estimar cuánta agua había en un momento, biomasa o disponibilidad en tiempo cero, y cuánta agua hay en otro momento. Esto hace que, por un lado, sea muy trabajoso, es decir, que para cada medida de productividad necesitamos 2 medidas, por lo menos, de disponibilidad en 2 momentos dados, que sea poco realista porque tenemos que excluir a los animales, que es lo que nosotros queremos que estén adentro consumiendo. Sabemos que los animales tienen efectos sobre el forraje, sobre la tasa en particular. Y además es impreciso porque imaginen que son 2 medidas para cada una de estas. Si lo pensamos en términos del tanque de agua, es como si el tanque se estuviera moviendo y tuviéramos que medir el nivel de agua en cada momento. Y este es acá hay otra foto de jaulas ubicadas en un campo para excluir al ganado y hacer entonces el método tradicional por cortes. Se suma además la complicación del número de repeticiones. Imagínense, por ejemplo, que tengamos estas 3 repeticiones que midieron 1000, 1200 y 1250 kilos por hectárea de disponibilidad en 3 lugares distintos. Si uno desea una precisión del 10%, es decir, detectar diferencias del 10%, lo que necesita en realidad son 24 repeticiones, no 3 como las que usamos. Esto es un cálculo muy sencillo que no voy a explicar ahora, pero a partir de una estimación uno puede tener una idea de con cuánta precisión está trabajando. Si en cambio se relaja un poco y es capaz de detectar solo diferencias del 20% de productividad, bueno, ahí necesita 6 repeticiones. Trabajando con 3 repeticiones, en realidad lo que uno está haciendo es detectar solo diferencias del 30%. Si eso además le sumamos que hay que secar las muestras y que hay que mantener una altura de corte estándar, bueno, todo hace muy complicado. Si estas muestras son un poco más heterogéneas, esto es bastante homogéneo, ¿ven?
entre 1000 y 1250. Si le sumamos un poco de heterogeneidad, muy presente en muchas parcelas, en muchos potreros, fíjense, con solamente 100 kilos más que da en una muestra, lo que tenemos es que para lograr una precisión o detectar diferencias del 10% necesitamos 41 repeticiones, muy diferente a estas 3 y imposibles de hacer en muchos tambos o campos ganaderos. Si en cambio decidimos trabajar con 30% de precisión, ser bastante imprecisos, necesitamos 5 repeticiones, tampoco nos alcanzan estas 3. Con 3 tengo una precisión del 40%. Es decir, que solo detecto diferencias de la tasa por encima del 40%. ¿Cómo podemos medir la tasa con mayor precisión? Bueno, una posibilidad relativamente más reciente es el uso de satélites. Y los satélites lo que permiten hacer no es una medida entre dos momentos, sino que en cada momento, aquí tenemos forraje creciendo con sol que está incidiendo sobre ese material verde, en cada momento uno puede tener una estimación de la tasa de crecimiento. Cuánta luz está absorbiendo este forraje es lo que nos indican los satélites. Entonces no hace falta que pase el tiempo, sino que en cada instante de estos uno tiene una idea de ese flujo o esa cantidad de luz absorbida por las plantas. Y el método es completamente diferente al anterior. Si acá tenemos a la tasa forrajera, la que nos interesa, lo que decimos es el modelo que la estima permite hacerlo a partir del producto entre 3 componentes. ¿Cuánta luz está llegando? ¿Cuánta radiación llega? Y eso depende básicamente del sitio y del momento del año. ¿Qué porcentaje de absorción está siendo interceptado y absorbido por las plantas de esa luz que llega? ¿Y con qué eficiencia utilizan las plantas esa radiación? Entonces, acá tenemos entre lo que llega y lo que finalmente fue interceptado y absorbido por las plantas, la radiación absorbida. Esto no es kilos de pasto, pero está muy cerca. Estos son cuántos joules o megajoules de energía fue absorbida por las plantas. El aparato fotosintético es lo que nos permite aumentar o reducir esta radiación absorbida. Finalmente, esa energía absorbida es convertida en pasto a partir de la eficiencia de uso de la radiación. Y esa eficiencia de uso de la radiación puede estimarse a partir de cortes, aquellos que estuve criticando hace unos minutos. En cambio, el porcentaje de absorción, cuánta luz está siendo interceptada y absorbida por las plantas, se puede estimar muy bien con los satélites. Y aquí está la buena noticia, porque de estos 3 componentes, el que más varía, el que más explica la tasa, es el porcentaje de absorción. Y por último, la radiación incidente puede estimarse a partir de una estación meteorológica o disponer de valores promedio en una región. ¿Qué hacen los satélites? La luz que incide sobre una superficie es reflejada diferente según tenga mucho o poco pasto. Si hay mucho pasto, las plantas usan la radiación roja y reflejan poca radiación roja porque la usaron para la fotosíntesis. Y en cambio, por la cantidad de tejidos y su manera en que reflejan la otra luz, que es la infrarroja, reflejan mucho infrarrojo. A diferencia de una situación con poco pasto, en la que no hay tejidos verdes que usen la luz solar, y entonces reflejan mucho rojo, mucha radiación roja. Fíjense la diferencia con esta flecha. Es esquemático, ¿no? Por supuesto. Y como tampoco hay tejidos verdes, reflejan poco infrarrojo. Y entonces con estas diferencias que son únicas para las plantas, ninguna otra superficie tiene esta propiedad espectral de reflejar mucho rojo y poco infrarrojo, poco rojo y mucho infrarrojo, podemos construir el índice verde, que es simplemente la diferencia entre el infrarrojo y el rojo, dividido por la suma para estandarizar. Entonces el índice verde mide qué porcentaje de la luz que llega a la superficie está absorbiendo el pasto verde. Entonces, volviendo al esquema
mostrado de un sistema pastoril con forraje, material muerto y brosa o mantillo presente en un potrero, y haciendo la analogía con los tanques de agua, lo que hacemos en el método por satélites para medir la productividad es directamente ponerle un caudalímetro a este ingreso de agua que ocurre en este primer tanque. No hace falta dejar que pase el tiempo, sino que en cada instante podemos medir cómo está creciendo el pasto. Y eso lo hacemos con los animales adentro del potrero y con el proceso de senescencia natural también de las plantas. Como lo medimos en cada instante, puede hacerse tantas veces como uno quiera. La senescencia va a estar ocurriendo, el consumo va a estar ocurriendo, pero vamos a poder medir la productividad como una medida de la absorción de luz. Con las ventajas enormes de que abarca toda la superficie, que uno puede acceder a años previos de un mismo potrero si conoce el recurso forrajero. Es relativamente sencillo de hacer, créanme, pero tiene el problema de que requiere conocer la eficiencia de uso de la radiación, que para muchos recursos forrajeros y regiones de Argentina está más o menos medida. El seguimiento forrajero en tiempo real, entonces básicamente lo que usa son servidores, en un servidor de la NASA que se disponen imágenes cada 16 días, se procesan en un laboratorio, no es necesaria mucha tecnología para procesar esta información, que cuenta ese sitio con los croquis de los potreros y los píxeles, que en este caso para el satélite que estamos usando son de 5 hectáreas. Entonces esos píxeles se eligen de acuerdo a la configuración de los potreros y los establecimientos. El resultado es una planilla de datos con registros de productividad mes a mes desde por lo menos el año 2000 al presente. Como les decía, usamos un satélite de la NASA, tiene paso diario, todos los días hay un dato de índice verde desde el año 2000 al presente, y para cualquier píxel de 5 hectáreas o 5,3 hectáreas que uno quiera elegir. Y además las imágenes son gratis. Y entonces se requiere simplemente una planilla de rotaciones en la que se muestra el potrero y el tipo de recurso forrajero disponible desde el año 2000 o 2001 en adelante. Acá tenemos un potrero que se llama El Puesto con campo natural, o ryegrass en las mulitas A. Y además de un croquis dibujado sobre una imagen Google Earth, por ejemplo, de fondo, para elegir esos 4 píxeles que en este caso vienen a cubrir el potrero de interés. El resultado, como les decía, no es otra cosa que una planilla de datos. Aquí tenemos el año, el mes y el lote. Año 2012, enero hasta abril, lote 1, lote 2, el lote 1 con 237 hectáreas o 260 hectáreas el lote 2, el Gatton Panic como recurso forrajero en este caso. Aquí está el índice de vegetación. Esta es la fracción de la radiación fotosintéticamente activa, ese porcentaje de luz que está siendo absorbido por las plantas. Aquí tenemos la radiación incidente tomada de la estación meteorológica. Fíjense que para enero de 2012 el dato se repite, es para el mismo campo. Este es el producto entre la fracción de la radiación absorbida y la radiación incidente, los megajoules absorbidos por las plantas, y por último la tasa promedio. Entonces aquí tenemos un cálculo, ejemplo de tasa o productividad forrajera, en este caso para Gatton Panic, en el noroeste de Argentina. Y así podemos tener la productividad en kilos por hectárea por mes, desde marzo de 2000 en adelante, en este caso está hasta 2011. Se trata de 218 potreros, son campos naturales, pero uno podría, por supuesto, incorporar pasturas o verdeos, lo tenemos, simplemente tengo este ejemplo. Aquí vemos la marcha promedio en la línea llena de la productividad de los pastizales mes a mes. Aquí tenemos la productividad en invierno, la productividad en verano, son distintas según el invierno. Fíjense que hay veranos más
extremos en el sentido de déficit de forraje, y esta barra indica la variación entre potreros de la tasa o productividad forrajera. Algo que es impensable de tener tantos potreros, tanto seguimiento en el tiempo, con evaluaciones periódicas a partir de cortes y jaulas. Bueno, ¿para qué medir la tasa o productividad? Bueno, acá empieza la agronomía, ¿sí? Ya les conté cómo hacerlo, y a partir de ese momento en que uno tiene la planilla de datos, cuenta con una variable que probablemente nunca hubiese podido tener de otra manera, hay que empezar a preguntarse, bueno, ¿cómo la uso? ¿Para qué la utilizo? Yo traje un ejemplo solo, que es el de hacer un balance forrajero y analizar el riesgo, pero hay muchas otras opciones de uso de la tasa de crecimiento forrajero. ¿Qué es un balance forrajero? Es simplemente la diferencia entre la oferta y la demanda del mismo. Muchos de ustedes seguramente lo hacen, y como saben, parece muy sencillo, pero tiene sus complicaciones. Bueno, la demanda la podemos calcular a partir del número de animales, el requerimiento individual, dividido por la superficie ganadera. Y el requerimiento individual depende de la expectativa productiva, y el número de animales depende del nivel de riesgo empresarial. Esto varía dentro del año y entre años. Aquí está calculada la demanda desde enero hasta diciembre, en equivalente vaca por hectárea, para un rodeo ganadero típico, conformado por toros, vacas cut, vaquillonas y vacas. Básicamente la mayor cantidad de demanda está dada por las vacas, por supuesto, con destete en abril. Este es un rodeo ganadero de cría, y entonces la demanda baja. Pero fíjense que se mantiene entre 0,7 hasta abril y después empieza a subir hasta diciembre. Aquí tenemos entonces la demanda. Pero además de tener la demanda, tenemos que tener también la oferta. Para eso hacemos el balance. Y la oferta está estimada con esta línea. Aquí tenemos los kilos por hectárea por mes de oferta, la productividad o tasa de crecimiento, con baja productividad en invierno y alta productividad en verano. Y estas tres líneas que están marcadas acá son líneas de demanda, con alta carga o relativamente alta carga, 1,1 equivalente vaca por hectárea, o más baja carga con destete anticipado. Entonces, si es alta carga, los kilos por hectárea por mes que se requieren son estos, y bajan cuando se desteta. Si uno relaja la cantidad o reduce la carga, reduce en todo caso la demanda también. Y lo que vemos es que si está por encima de la curva punteada, hay déficit de forraje. Si está por debajo, el forraje producido, en este caso por este planteo, alcanza para cubrir esa demanda. Entonces claramente vemos en que durante muchos meses del invierno uno se encuentra con un déficit para cualquiera de los escenarios de carga o destete anticipado o no. Entonces con eso uno puede calcular el riesgo, que es, en este caso, cuántos meses la demanda supera la oferta. Y entonces en el planteo más jugado, tenemos 6 meses, desde abril hasta septiembre, en el que la demanda animal, el requerimiento, supera la oferta. Y ahí tenemos entonces crisis o déficit de forraje, si es que no trasladamos de un momento a otro. Y con destete anticipado y demanda y carga más baja, son 4 sobre 12 meses para este caso. Y entonces acá tenemos el riesgo, número de meses en que la demanda supera la oferta, en distintos años, para los que pudimos calcular gracias a que contábamos con datos de productividad forrajera. Y aquí hay dos columnas. En un caso es sin la incorporación de verdeos, y en el otro caso es con destete precoz y con la incorporación de verdeos. Entonces, una columna de estas, por ejemplo, es que
en 2001, 8 meses de 12, la demanda superó a la oferta. Si había destete precoz y se incorporaban verdeos, ese riesgo se reducía a 7 meses de 12. Aquí tenemos la tasa de crecimiento en cada uno de esos años. Entonces lo ideal es que estas columnas sean bajitas, digamos. Lo ideal sería que fuera un 0, es decir, que ningún mes la demanda animal supera la oferta, pero no es así. En muchos casos, incluso en un año en el que la productividad forrajera fue muy baja, línea punteada, tenemos en que 10 u 11 de los meses del año, es decir, prácticamente todo el año, la demanda superó a la oferta. Y eso es una catástrofe, que ahora la podemos cuantificar porque conocemos cuál es la tasa de crecimiento y antes no, porque la aproximación tradicional de estimación de tasa de crecimiento hacía imposible medir tantos años todo el territorio. Y entonces, si tenemos acá al riesgo como una medida de número de meses que la demanda supera la oferta y asumimos que podemos trabajar con un riesgo de 6 meses, esos 6 meses de invierno en que la demanda animal supera la oferta, esta es la línea. Y acá tenemos y aquí tenemos en el eje X la productividad primaria o tasa de crecimiento, en kilos de materia seca por hectárea por año. Entonces, imaginen que tenemos un planteo con 0,9 equivalente vaca por hectárea con destete anticipado, y entonces si el campo produce 3.000 kilos de materia seca por hectárea por año, y el planteo es 8 de los meses la demanda supera a la oferta. Si queremos mantener este sistema, tenemos que movernos hacia mayor producción de pasto, es decir que 6 de los 12 meses recién se logran 6 meses de déficit versus 6 meses de no déficit cuando el campo produce entre 3.800 y 4.000 kilos. Si en cambio produce 4.500 kilos, el riesgo ganadero es de 4 de cada 12 meses. En 4 de 12 meses hay déficit forrajero. Y eso se agrava, por supuesto, si uno establece una carga más alta. Bueno, este tipo de análisis de riesgo ganadero solo se puede hacer si uno conoce bien la tasa de producción de pasto del campo. Las conclusiones son que es posible medir más precisamente la tasa a partir de satélites, datos satelitales en tiempo casi real, por potrero, por mes y desde el año 2000 al presente, y que la tasa sirve para, entre otras cosas, hacer un balance forrajero y cuantificar el riesgo ganadero. Muchas gracias.